Buenas tardes, me llamo Jenny Simón Rogers, soy profesora de Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Hoy día le voy a hablar, le voy a dar una breve historia en relación a las políticas sociales y económicas de Chile en los últimos 40 años. Chile en los últimos 40 años ha sido un modelo tanto bueno y malo dependiendo con quién habla. Primero Chile fue conocido por el gobierno de Salvador Allende en 1970 hasta 1973 por ser el camino no violento o democrático hacia el socialismo. Ese gobierno terminó rápidamente con el golpe de Estado en 1973 por Augusto Pinochet y iniciando una dictadura desde 73 hasta 1990. Esa dictadura también estaba reconocida mundialmente por ser un laboratorio de neoliberalismo o políticas neoliberales en lo económico, pero también en lo social. Estas políticas empezaron principalmente en 1978 buscando estabilizar la economía. Aunque los planes para la transformación de la economía y eventualmente la sociedad tuvo lugar antes del mismo golpe diseñado por los Chicago Boys, que son economistas de la Universidad Católica de Chile que habían estudiado en la Universidad de Chicago en el Departamento de Economía con Milton Friedman especialmente. Una vez que lograron convencer a Augusto Pinochet, el dictador de Chile en ese momento, de implementar las políticas neoliberales, empezaron a transformar la economía, transformando una economía cerrada a una economía abierta, pero más importante por los temas que queremos analizar es la apertura, es la transformación de las relaciones sociales dentro de la sociedad y las políticas sociales especialmente. Ellos buscaban abrir la sociedad y la economía hacia una lógica de individualismo, consumismo, que así permitiría desarrollar Chile y transformarla en un país o una economía desarrollada. Para hacer eso, liberalizaron los mercados de trabajo, liberalizaron la política educacional y las políticas sociales, y todo eso dentro de un contexto de represión, especialmente de 1973 a 1978, pero al final tuvo lugar durante toda la dictadura. Y así no había muchas protestas en contra de la privatización, por ejemplo, del sistema de seguridad social, donde las personas esencialmente fueron prometidos que iban a contar con una mejor pensión, pero realmente no tenían la opción para tener otro. También privatizaron el sistema educacional, generando una igualdad dentro de la lógica de las políticas sociales entre las escuelas públicas y las escuelas privadas o particulares, permitiendo la recepción de fondos públicos para educación. También dentro de ese contexto, y para eliminar mucho de la resistencia de los profesores a la transformación del sistema, también traspasaron la responsabilidad de la gestión educacional desde el Estado central hacia las municipalidades. Todas esas políticas forman parte de muchos de los debates que existen actualmente en Chile hoy. Todavía están distintos actores políticos luchando para volver a una educación pública, tanto a nivel de la escuela primaria y secundaria, como también las instituciones de educación superior. De esta manera, aunque presentamos brevemente, introdujeron una lógica de mercado en casi cualquier parte de la vida, y ese también tuvo ciertos impactos dentro de la manera que la sociedad en sí va interactuando. Sí trajo también un desarrollo de consumismo, hizo mucho más accesible muchos productos como ahora computadores, pero en su momento puede ser la calculadora, reduciendo los impuestos desde afuera del precio de autos, etc. Nuestro Chile se transformó en, uno podría decir, un paraíso de consumo, pero no necesariamente de productividad, y en un estado bastante reducido.
Ahora, el fin del gobierno de Pinochet tiene que ver con una serie de elementos. Uno es una crisis económica que empieza en el 86 y ya se pone ciertas tensiones hacia el gobierno y requiere que el mismo gobierno deja la política ortodoxa del neoliberalismo y empezar a entrar, de rescatar a los bancos y también de generar programas pro empleo o de empleo de emergencia para las personas debido a la tasa de desempleo grande. Y eso genera la posibilidad también para poder hacer o para que la oposición acepte participar en el plebiscito en 1988 que iba a determinar si Pinochet podía continuar gobernando o no. Y eso todo en un contexto de dictadura. Al final la oposición, ordenado esencialmente desde el Partido Socialista hasta el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical, que son básicamente centro-izquierda, excluyendo al Partido Comunista, que decidió no participar en el plebiscito, se logra ganar y se transforma en la consultación de los partidos para la democracia, que después va a gobernar Chile desde 1990 hasta 2010, cuando asume Sebastián Piñera, el primer candidato de la derecha que fue elegido como presidente en Chile post-dictadura. Ahora vamos a analizar brevemente también las políticas sociales y económicas del gobierno de la Concertación, que consistieron en 4 presidentes, ¿cierto? El presidente Elwin, el presidente Frey, el presidente Lagos y el presidente Bachelet en su primer mandato hasta 2010. El primer gobierno de la Concertación asume en 1990, el 11 de marzo. Con los 4 gobiernos de la Concertación podemos ver una transformación incremental en las políticas sociales y ni tanto cambios en políticas económicas en relación a la dictadura. En general, que buscaba la Concertación era, en su primer periodo, era demostrar que era posible crecer económicamente adentro de un contexto de democracia. Eso especialmente tiene que ver con la época antes del golpe y la justificación para el golpe, que demasiada democracia bloqueaba, obstaculizaba la posibilidad de desarrollo del país. También hay un reconocimiento de la importancia de los derechos humanos y ese se va a ir transformando en un tema, especialmente en la segunda mitad del gobierno de Michelle Bachelet, primer gobierno de Michelle Bachelet en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Porque en la lucha en contra de la dictadura, los pueblos indígenas también pidieron y fue aceptado su apoyo en cambio por un reconocimiento de sus derechos. Pero vamos a tocar esa parte más adelante, pero para que tengamos presente. Eso se ve durante el periodo de los primeros gobiernos, poco a poco una transformación buscando generar mayor equidad y mayor crecimiento a través de un rol del Estado focalizado, en el sentido de utilizar los instrumentos del mercado para lograr mayor equidad. Por ejemplo, en el financiamiento de la educación superior, la idea es focalizar los recursos limitados que existen a los sectores más vulnerables para que ellos puedan llegar y estudiar en la universidad. Ahora ese mismo se transforma en un debate 2010, por ejemplo, 2011, sobre si queremos focalizar a los sectores más vulnerables o en verdad queremos garantizar el derecho a la educación superior. Durante los distintos gobiernos percibimos eso, hay una mercantilización, pero una mercantilización enfocada a generar mayor equidad en la sociedad. Y ¿qué pasa? Es que se construye una política de bienestar donde los sectores más acomodados, los quintiles más altos, generalmente estudian educación privada, reciben salud del sector privado y estudian en universidades privadas. En contraste, los sectores más vulnerables o la clase media baja tienden a estudiar en escuelas públicas, ir a la salud pública y estudiar en universidades públicas si pueden, y muchas veces quedan estudiando en institutos profesionales para grados técnicos.
El segundo elemento de las políticas económicas de la misma Constitución que se transforma en un conflicto abierto en 1999 tiene que ver con dos elementos. Es la protección la protección del Estado frente a los pueblos indígenas y su derecho de territorio es casi inexistente. Se percibe que se pueden utilizar los territorios indígenas para fortalecer el desarrollo del país, y ese es un sacrificio que se debe hacer en el nombre del desarrollo nacional. Y ese especialmente se nota en el conflicto sobre la represa Ralco, donde 93 familias pierden su territorio, lo traspasan a otro territorio, y a pesar de las protestas en relación a esa construcción se determina de hacerlo igual. Segundo, en 1999 emerge una resistencia para defender territorio indígena en relación a la política del Estado para promover plantaciones forestales en territorio indígena. Y ese va transformando en una criminalización de la resistencia de los mapuches frente a esas políticas en su territorio. Por eso, en el último periodo, que incluye tanto el gobierno de Bachelet como el gobierno de la derecha de Sebastián Piñera, se refiere a neoliberalismo multicultural, porque se inicia durante los gobiernos de la Concertación políticas multiculturales. Hay un reconocimiento de los distintos grupos étnicos que forman parte de Chile, pero no se logra avanzar en el reconocimiento de pueblos indígenas debido a el deseo de no reconocer que los pueblos indígenas tienen el derecho a autodeterminación por miedo que eso iba a generar problemas para el desarrollo económico de Chile. Y por eso es que actualmente las políticas chilenas, aunque por un lado uno podría decir que se ha aumentado en términos de eliminar muchos niveles de pobreza y aumentar el nivel de desarrollo del país en general, han quedado múltiples sectores sin protección de sus derechos.